Hola gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde el Palacio de la Berlinale. Aquí estamos con Antonio Castelo, hola, ¿qué tal mi gente? y con Mónica Delgado que no puede de la risa. Es que no sabemos cuál es el micro. Muchas gracias por la invitación y hoy nos juntamos para charlar sobre la segunda etapa de la Berlinale. Vamos a hablar de cómo nos terminó de ir en el festival, ¿no? Esto a mitad de camino decíamos que a la Berlinale le faltaba algo de misterio, de emoción, de sal, de pimienta, y creo que le echaron más agua a la sopa. Sí, estoy de acuerdo, también sentí lo mismo, que ya cogí un poco de picante el asunto, pero fue breve, ¿no? Siento que ya hoy, ya como que, otra vez se fue esto de pique. No, sí, totalmente, ¿no? Y quizás las expectativas en torno a la decisión del jurado tampoco de mucho que hablar, ¿no? Sí, estábamos aquí nosotros echando globos un poquito de cuáles serán y cómo votarían, por ejemplo, Petzol, que está como parte del jurado, o Albert Serra, la misma Lupita, y que digamos se pueda restringir un poco de votar por películas latinoamericanas porque ella es mexicana, de pronto, que para mí serían las dos que más le pusieron picante al asunto. Estamos hablando de La Cocina y de Pepe, una mexicana, otra de un director dominicano, que yo diría que fueron las más emocionantes, ¿no? Pero mira, si sigues la carrera de Lupita, también ves que las películas en las que ella ha hecho parte son películas en las que se rescata, sobre todo, más que todo, la gente afroamericana. Entonces puede ser que a lo mejor diga ella, tal vez esta vez no, pero si la traen también es para eso, ¿no? Para darle oportunidad a otra gente, que no sean siempre los que ganan siempre, sino pienso yo también que Pepe puede tener una oportunidad ahí, o la coreana de Hang Sang-soo puede estar entre las ganadoras, creo yo. Y de mis favoritas, creo que en la competencia me quedo con Pepe, tal vez. Sí, me quedo también con Pepe, que es una película distinta, que transita en el ensayo, la ficción, la animación, va desde la técnica misma de registro celuloide, de 16 milímetros, pero sobre todo creo que es una película sobre cómo expresar a través del cine nuevas tesis sobre el colonialismo, ¿no? Porque el Pepe que es un hipopótamo, que es uno de los tantos que trajeron en los tiempos de Escobar, también es como una parábola en torno a la esclavitud, ¿no? Y como vos decías, y en la película lo hacen muy explícito, que el gringo siempre está ahí, ¿no? Sí, para ponernos en contexto, Pepe es la historia de los hipopótamos que llegaron a Colombia al final de los 80, principios de los 90, cuando Pablo Escobar tenía su finca en Nápoles y creó un zoológico allí. Estos hipopótamos fueron creciendo desmedidamente, 2 escaparon y pues se reprodujeron al punto de que hoy en día hay cerca de 139 hipopótamos en Colombia. Poco más Tal vez. Y pues es la pregunta de qué hacemos con estos animales que no son oriundos de Latinoamérica o de América, ¿no? Solo existen en África y pues no tienen un devorador, solo tienen presas. No, ¿cómo acabar con esto? Y no son nada tiernos, son unas bestias. Son, según la película, los animales más salvajes del mundo. Pero lo interesante de la película, pienso yo, que era lo que decía Mónica, es la mezcla de lenguajes, porque la película está producida por diferente gente, diferentes nacionalidades, diferentes creatividades, diferentes mentalidades, y en ellos se junta algo nuevo, un lenguaje diferente o la suma de muchos lenguajes, que a mi forma de ver la Berlinale como un festival artístico más que comercial le puede llegar a agradar. Yo estoy entre esa, La Cocina, y Dahomey, la película de la francesa senegalesa Mati Diop, que bueno, también
hay que decirlo, los premios se entregan por cuotas, de alguna manera, ¿no? Es decir, por etnias, por colores de piel, por géneros, y aquí uno llenaría un par. Es una película que habla de África, con africanos, ella es una directora mujer, entonces tal vez por ahí podría ser. Y también pongo los huevos en La cocina y en Pepe, porque son pues películas latinoamericanas, por ahí podría pasar. ¿Qué otras premiarían ustedes, Mónica? Bueno, como dijo Juan Antonio, definitivamente la película de Hong Sang-soo, A Traveler's Needs, o traducido al español, Las necesidades de la viajera, que en este caso encarna Isabelle Huppert, que es una película que está en sintonía con todo el universo de Hong Sang-soo, con todo su imaginario verbal, de alguna manera. Es una película sobre conversar, sobre dialogar, pero claro, acá lo distinto es que la protagonista, pues una reconocida cineasta, artista, actriz francesa, y que trabaja con Hong Sang-soo por una tercera vez, ¿no? Y creo pues que es la que me gusta, digamos, de todas las de la competencia, que saca la cara un poco por esos cineastas con trayectoria, a diferencia de otros que ya mencionamos en la edición pasada del podcast, pero creo que podría ser una bonita sorpresa que le dieran el premio a Hong Sang-soo. Además, porque es un director que lleva un rato viniendo acá, participando en festivales en Europa, que es un director apreciadísimo, queridísimo, que ya también tiene sus años. Siempre llena salas. Siempre es aplaudido, a que hemos empezado a entenderlo o al menos a disfrutarlo, quizás. Entonces creo que por ahí podría estar una sorpresa. Esa también estaría muy bien, ¿no? Quedaría yo contento. Otras que me gustaron, pero que son menos festivaleras en el sentido de lo propositivo, en lo audiovisual, más comunes. Está A Different Man. No sé si ustedes la vieron. ¿Cómo les pareció? No. ¿Vos, Mónica, la viste? ¿Tampoco? También está Another End, que ya lo hablamos, pero también estaría como bien. ¿Y cuál otra te pareció buena, voz? Pues de competencia estaban Fochter, que quiere decir hijos, es una película danesa que si bien no es nueva, lo hablamos con Juan Carlos, propone la idea de que la gente nórdica también tiene sentimientos y también hay violencia en esos países y que a ver, reaccionan. Exacto, que la gente está viva. No es nada nuevo, no es nada artístico, pero funciona. Y está la austríaca de Stoffelsbad, o El baño del demonio, del baño del diablo. Una película que se vende como película de terror, pero creo que falla en venderse como terror, ¿no? Sí, totalmente, porque es un drama, ¿no? Digamos que es la historia de una mujer aplastada por determinadas convenciones religiosas, ¿no? Y es una película más bien sobre la liberación de una mujer en un terreno, pues, hostil, ¿no? Más que el título, más que la fama también de la directora Verónica Franz y Severin Fiala, que antes han trabajado el género, tanto el terror como el thriller, ¿no? Y aquí efectivamente estamos en el terreno de un drama con componentes históricos, porque es esa referencia de que son sucesos documentados, ¿no? Sí, y hablábamos con vos, Mónica, ¿te acordás de esta idea de que las personas que quieren terminar su vida por cualquier motivo, pues las ponemos como locas o como, no sé, como que el cliché, ¿no? de estas personas. Y tampoco la película creo que pierde la oportunidad de mostrar por qué las personas llegan a tomar a veces esa decisión tan definitiva, ¿no? Y si están también basadas en su propia libertad y además pasando por el peso que tiene la religión en ese momento, que todavía lo sigue teniendo, en lo que estas personas tendrían que hacer para no perder su alma, una creencia que todavía sigue muy, muy arraigada, ¿no? Y mira que yo a esa película le rescato también la idea de mantenerse fuera de alguna manera del mundo blanco colonial, aunque es una película austriaca con gente blanca. Cuando hablaba yo con la actriz Severina Fiala,
Ella dice que primero que todo ella no habla inglés, que para un artista que viene de Austria a Alemania al festival es bastante extraño. La película es filmada y hecha en las montañas austriacas, que tampoco son muy turísticas, por así decirlo. Pueblos muy antiguos, con tradiciones muy antiguas, especialmente católicas. Y ella decía que ella es una persona que nació rodeada de cerdos en una finca, que es una campesina, que está actuando de campesina. Entonces se rescata eso de volver al origen, ¿no? Tal vez de pensar a los europeos y a estas grandes a estos grandes países cosmopolitas y colonizadores como gente también normal, gente que vive en el campo y tiene una vida como la de cualquier otro campesino, aunque varía respetando las diferencias claramente, pero se mantiene muy original, pienso yo. Bueno, y si salimos de la competición oficial y hablamos de cosas que hayamos visto en otras secciones que nos hayan gustado, ¿ustedes qué comentarían? ¿Qué viste tú, Mónica, como que te ha llamado la atención? Bueno, justamente hablando de la sección Encounters, que es una sección que lleva el sello del director del festival, Carlo Chadvian, digamos que él incluso presenta las películas cuando se trata del estreno mundial. A mí me gustó mucho una película brasileña, Cidade Campo, de Juliana Rojas. Bueno, Juliana Rojas, que es una cineasta que trabajó con Marco Dutra, hicieron la película llamada Buenas Maneras, que es un clásico del terror latinoamericano a estas alturas. Y esa película es una obra también de terror, pero de un terror de tipo psicológico sobre esa tensión entre el campo y la ciudad a través de un grupo de personajes femeninos, ¿no? Y lo que me gustó también, indagando un poco en la producción de la película, es que todo el equipo de producción, bueno, no todo, sino la mayoría son mujeres, ¿no? La edición, la fotografía, la dirección de arte, el diseño de producción. Entonces me parece... y todas las actrices también son mujeres. Casi no hay personajes... Los personajes masculinos son extras. Y me interesa esa fuerza que ella le pone a esta historia de una mujer que pierde su casa. Y luego hay otra historia de dos mujeres que van a vivir al campo, ¿no? Una mujer migra del campo a la ciudad y luego en la segunda parte de la película dos mujeres migran de la ciudad al campo. Entonces es como una tensión entre esas dos lecturas en torno al territorio, ¿no? Me parece una película estupenda. Para mí personalmente es la mejor que he visto en toda la Berlinale. ¿Vos, Juan Antonio? Pues sí, yo creo que las mejores películas que yo vi están en el programa de la Berlinale Especial, que trae más, digamos, directores aclamados y reconocidos o actores, actrices reconocidas, pero no por eso están en competencia. Me gustaron dos en especial, Spaceman, con Adam Sandler, dirigida por Johan Renck. Es una película de Netflix, va a estar en Netflix el 1 de marzo. La producción, el tema me gustó mucho, es la idea de desconectarse de lo que hacen tal vez vivir en una era digital, cómo nos afecta nuestras relaciones sociales, que si bien ya se ha hablado mucho, esta película lo logra sin mostrárselo, sin explicarlo, ¿no? Y me gustó también mucho The Stranger's Case, o el caso de los extranjeros, de los extraños, del director Brant Andersen, en la cual vemos la vida de diferentes padres, madres y sus hijos, hijas, que por X o Y razón la guerra los afecta de una manera diferente. Vemos soldados, vemos inmigrantes, vemos doctores, vemos enfermeras, y a cada quien la guerra los toma casi que sin darse cuenta. La vida les va pasando y los va forzando. Y jueputa, es dura, te hace recordar tantas cosas, ¿no? No solo el lugar donde nacimos nosotros viniendo de Colombia con todo este conflicto armado, sino también lo que está sucediendo hoy en día en Gaza, lo que pasó hace muy poco en Afganistán, Irak, Siria, todo eso, cómo se resume en el momento actual en el que estamos viviendo, en el que tal vez la derecha pide que salgamos de los inmigrantes, pero esa misma derecha está creando los inmigrantes, ¿no? Entonces
Es un discurso político que, si bien de nuevo ya se ha contado y ya lo hemos visto de diferentes maneras, logra afectarte y no te deja descansar. Es tote contra tote. Además, agregaría yo que es esta posición también de derecha de que esta gente es inútil, que no sirve para nada, que quiere todo gratis, cuando muchos de ellos son gente educada, muy educada, o sea, que habla otro idioma, que son médicos, que saben solucionar problemas, tal vez algunos mucho más capacitados porque al tener menos herramientas tecnológicas pues se tienen que enfrentar y solucionar los problemas de maneras mucho más inteligentes, sí, y creativas, sí. Y volviendo a Spaceman, sí, es una película que habla de la soledad y de volverse a encontrar uno en la soledad y lo que cuesta también la soledad, tal vez estados de locura o tal vez encontrarse también, pues es un viaje en el espacio, como lo dice el nombre, con cosas a las que obviamente pues no estamos acostumbrados, ¿no? Que puede uno llegar a vivir o experimentar o relacionarse con, ¿no? Y con otros entes. me gustaría rescatar ahí que películas en el espacio hay muchas y siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay un grupo de gente en el espacio, en un cohete, de pronto sucede algo, hay un monstruo en el cohete o el computador no funciona o se quedan sin aire y vemos este abandono de la gente en el espacio. Pero me parece que esta película no va al cliché. Está basada en un libro que se escribió en 2017, un libro escrito en la República Checa, y creo que eso lo hace pensar la historia desde un punto de vista diferente de Europa del Este al típico americano de Hollywood que estamos acostumbrados a ver con Brad Pitt y toda esta gente perdida en el espacio que ya se volvió tal vez aburrido y repetitivo. Agregaría una última cosa de Spaceman, es que yo no sé si estamos en un pasado y imaginándonos un futuro o estamos en un futuro donde la tecnología no pasa por pantallas, todavía es tecnología, no es digital, es análoga. Es toda análoga y sí, no hay pantallas que nos distraigan, sino estamos un poco más aquí, mucho más presentes, mucho más concentrados. ¿Qué otra cosa podrías resaltar tú, Mónica? Bueno, otra película de Encounters de Matías Piñeiro. Y esta película que se basa, bueno, es un documental, ¿no? Es una obra, estoy buscando el nombre que se me ha ido, Tú me abrazas, ¿no? De Matías Piñeiro, una película argentina, española, sobre unos versos o unos poemas, digamos, de Cesare Pavese, ¿no? Y me interesa porque recrea un diálogo entre Safo y otra escritora u otros personajes de la literatura griega. Y lo que me interesó de esa película es cómo materializas en imágenes algo que ya es imagen, ¿no? Que es la poesía misma, ¿no? La poesía son imágenes, la poesía no solamente es una forma de expresar una sensibilidad, sino cómo trasladas, digamos, una poética a otra poética fílmica. Eso es lo que me interesó, ¿no? Como un estudio de la forma cinematográfica. Y creo que es una película experimental, de las más experimentales de Matías Piñeiro, quien antes había hecho obras en torno a Shakespeare y ahora lo hace en torno a un poeta suicida, ¿no? Entonces me interesó esa forma en que él extrapola ese universo personal de este poeta italiano a sus personajes, con el alma argentina y con imágenes también de Grecia, como una película más que reactualiza, ¿no? esos versos. Sabes, yo también estoy de acuerdo con vos, me parece una película divina y en el sentido estético, donde uno se encuentra feliz viendo, a ver, que no estamos hablando de que la fotografía sea especialmente maravillosa o no sé, paisajes o que la gente saca muy linda, no, estamos hablando de lo que Mónica comenta, ¿no? De cómo tengo yo un texto escrito, poesía, y cómo este señor es lo suficientemente inteligente de mostrarme cosas que resuenan con esa poesía que estamos leyendo, por eso leen las poesías, ¿no? O extractos de las poesías. Otra película con la que resoné también desde lo sensorial es una película colombiana que se llama La piel en primavera, de Jennifer Uribe.
Es una película que nos muestra Medellín, una ciudad que se llamó en algún momento, que se sigue llamando, ¿no?, la ciudad de la eterna primavera, y es un nombre que las violencias que atraviesan a Colombia, pues le han quitado un poco eso de primaveral, ¿no? Se ha vuelto brutal, bestial, y ha sido mostrada también en el cine a través de esa violencia, de la violencia que produce sicarios, de la violencia que produce niños en la calle, de la violencia que produce mamás criando hijos solas, ¿no? Nos acordamos de Rodrigo D, quizás, mucho de Víctor Gaviria también, pero acá estamos en otra condición. Es una mamá soltera, sí, pero es una señora que empieza a volver a encontrarse con su cuerpo, además de lo más de lo sensual, aunque también en lo sexual. Estamos con ella volviendo a experimentar los sonidos de la ciudad, los olores de la ciudad, el contacto con el agua, el contacto con otro ser humano, el renacer o el reverdecer de su sexualidad, que parece que se le hubiera olvidado en algún tiempo por ser mamá. Y sí, muy elegante la manera en la que lo muestra. No hay explotación de esta gente de clase obrera que usualmente también pasa en el cine que se presenta en Europa, sino al contrario, aquí hay dignidad. Es una muestra de que estas personas que han nacido y que les ha tocado vivir en estas condiciones, pues sienten, viven, se expresan, pasan chévere, también son felices, como es una manera, como lo dijo la directora, de democratizar tanto el deseo como lo sensorial, ¿no? Ellos también tienen ese derecho. Creo que esa es la palabra clave, democratizar, porque es que no hay nada más demócrata que el sexo, o que masturbarse, que así uno esté en una prisión o secuestrado todavía puede hacerlo si le da la gana o si lo siente. Pero más que todo resalto lo que tú dices, viendo la película, acostumbrados al cine colombiano, acostumbrados a la televisión colombiana, yo siempre esperaba esa pornomiseria o la violencia, ¿no? Aquí alguien toca la puerta, uy, aquí van a entrar y se va a armar el bochinche, le van a dar a alguien en la jeta o van a matar a alguien, o aquí es donde entran y lo secuestran, y está uno todo el tiempo pegado a la silla esperando a que ese momento llega, y el momento no llega, y cuando te das cuenta estás viviendo la piel de esta persona. Y es muy bonito como la directora afronta Medellín, especialmente pues esta ciudad que es una de las más conflictivas en Colombia, con la historia del conflicto, desde un punto nuevo tal vez, ¿no? Desde un punto que los colombianos tal vez no hemos visto y que Europa no ha visto tampoco, porque es que el cine colombiano encontró la fórmula de llegar a los festivales europeos. Si tú quieres estar en Cannes, si quieres estar en Venecia, si quieres estar en Toronto, haces una película con actores no actores de la calle que estén sufriendo, que les han secuestrado, y muestras esa pornomiseria criminal que hay en Colombia. Esta directora lo hace muy bien porque llega a Europa con un nuevo lenguaje que de nuevo en Colombia no estamos acostumbrados, y creo que va a dar mucho de qué hablar. Esperamos, sí. Bueno, ya que estamos hablando de películas latinoamericanas, menciono una de Forum Expanded, que en realidad fue una film performance, Nanacatepec, una película de Elena Pardo y Azucena Lozano, una película experimental, y que fue interesante porque hicieron nuevamente una versión de un proyecto que ellas hicieron en Crater Lab el año pasado, y creo que fue una experiencia, bueno, todas las film performance son experiencias únicas, son irrepetibles, y creo que fue una oportunidad que dio esta Berlinale, y que reemplaza de alguna manera la escasez de películas experimentales en general en esta edición. A mí me parece dramático esa reducción de obras que usualmente no tienen espacio en festivales de este tipo, ¿no? Y creo que años atrás la Berlinale permitía, incluía películas experimentales de diversas partes del mundo, y ahora no, ¿no? Entonces creo que vale la pena resaltar la presencia de este mediometraje experimental en esta edición, ¿no? Yo quería preguntarte a vos directamente por Raíz, la película de Franco García Becerra, un compatriota tuyo, que se presentó en Generation, que es la sección que la Berlinale destina a películas donde hay niños.
Es una película donde el protagonista precisamente es un niño que quiere ver un partido de fútbol o que está pendiente pues como mucho de la clasificación del Perú al Mundial. Es una película en quechua, es una película que queda, según entiendo, por la región de Cusco y que habla de una cosmología que pertenece a ellos y que nosotros, aunque seamos andinos, pues no tenemos ni idea. ¿Cómo te fue a vos con esa película, Mónica? Sí, fue interesante porque la vi en una sala llena de niños. Yo creo que estar en un festival que no necesariamente está pensado para la prensa, me refiero, me pareció de que era interesante verla dentro de un público que podía comprender los códigos que propone la película, ¿no? Que es sobre todo el relato de un niño que vive, trabaja con sus mascotas o con los animales que lo ayudan a trabajar en el campo, y eso genera una empatía. Bueno, eso es un tipo de historia clásica. Cualquier película con un niño y sus dos animalitos va a ser empática, ¿no? No tiene pierde, ¿no? Es como una fórmula atractiva. Y creo que la película apela a eso. Y es la parte más interesante, ¿no? Porque justamente logra empatizar con el público. Hay toda esta atmósfera de un niño muy ingenuo esperando el partido de fútbol que lleve a Perú al Mundial. Pero sin embargo hay como un contexto sociohistórico cultural del Perú que es la explotación minera, y aparece definitivamente como un quiebre, ¿no? En el pueblo, la tranquilidad del pueblo. Pero también pienso que es interesante esa presencia en la medida de que al niño no le importa. El niño está viviendo con su alpaquita, con su perro, en el campo feliz, dándole tributo a los dioses, a los apus. Y ese tema de la explotación, que es un tema adulto, le pasa pues por el costado. Entonces creo que la película habla de eso, ¿no? De que hay un universo para los niños, es una Arcadia, donde los problemas adultos no entran, ¿no? Entonces me pareció que la película podría comprenderse también desde esa lectura, ¿no? Sí, es una película bonita también, aunque o la única crítica que yo le podría hacer es que mete como muchas cosas y entonces se diluye. Me hubiera gustado que se quedara en lo que vos estás mencionando, en dejamos al niño en su mundo y el mundo de los adultos pues es el mundo de los adultos, o sea, que quedó ahí como extraño. Juan Antonio, ¿vos tenés algo más, alguna otra que comentar? Pues dos cosas ahí. Ustedes estaban hablando sobre la poesía en película. Y pues quisiera volver a esta película del director coreano Hong Sang-soo, Las necesidades del viajero o de la viajera. Es difícil entender de qué va la película, pero cuando uno piensa en el cine como poesía y en las películas acompañadas de poesía, esta película también tiene poesía leída dentro de la película, traducida del coreano al inglés y al francés después. Es también una idea de jugar en el lenguaje, ¿no? Como lo hemos hablado muchas veces, es muy difícil traducir un chiste a otro idioma, pues ahora imagínate una poesía. Creo que la idea de una poesía en coreano traducida al inglés por una persona de Francia crea una poesía en sí misma. Creo que me hace pensar un poco en cómo estas películas pueden ser poesías, una forma de hacer poesía visual, ¿no? Pero te quería preguntar, a mí me parece que este festival ha estado, las películas que han sido escogidas, como se ha estado viendo, han estado muy enfocadas primero a la familia, relaciones entre padres, hijos, hermanos y pues parejas, lo cual sucede mucho en el cine. Pero pienso en otros festivales, tal vez en Venecia el año pasado, tal vez en un par de festivales de Cannes, donde las películas son más heroicas, donde hay una persona que va, es el viaje del héroe, ¿no? Esta persona comienza acá, sube, baja, le pasa algo y termina siendo otra persona, la típica historia del viaje del héroe. ¿No te parece que la Berlinale tal vez trata de ir más a problemas reales, de lugares comunes, donde es más fácil encontrar problemas de familia, de parejas, de amigos, que de superhéroes tal vez? Yo siempre he entendido la Berlinale un poquito más propositiva en cuanto a lo que puede... si esto fuera una materia, si el cine fuera, digamos, se estudiara como en diferentes materias, la Berlinale sería la materia de sociología. un festival de cine que intenta explorar
Sí, las cuestiones sociales, políticas, familiares de las diferentes sociedades que traen acá sus cinematografías. Lo vemos, por ejemplo, en Raíz, lo vemos, aunque sea de refilón también, ¿no? En la película esta colombiana que vemos, pues hay estas relaciones sociales, familiares, y de cómo una sociedad se construye a partir de ahí. Tal vez Cannes es mucho más... Cannes es un monstruo, en Cannes hay todo, hay esto Sí. y hay mucha cosa más. Pero lo digo en el tema también de competencia y películas grandes. Por ejemplo, el Cannes en el que estuvimos juntos, vimos Top Gun, vimos Elvis Presley. Son héroes en sí mismos, ¿no? Que son prácticamente es como ir a ver películas de Marvel, que no es solo Cannes. Claro, Cannes tiene de todo. Pero lo digo más en la parte de esas películas que van a terminar en competencia y que van a terminar siendo vistas por la mayoría. Sí, no sé, creo que nos damos cuenta también cuando llega la época de premios que Cannes o en los listados, ¿no? De las 10 mejores películas del año, de las 20 mejores películas del año, Cannes mete 4 o 5. Claro, pero es eso, es porque todos queremos ver héroes, todos queremos pensar que nuestra vida va a ser mejor de lo que es y que todos nacimos siendo especiales. Y la Berlinale como que nos recuerda, hey, eso no es la vida es ir y lavar la loza todos los días y ensuciar los calzones y volverlos a lavar. Y eso en sí ya es un drama. Bueno, yo creo que esta edición la percibo muy por debajo de las anteriores. Y es lamentable en la medida de que es el último año de esta nueva... O sea, es una nueva gestión muy breve, que ya tiene su fecha de caducidad. Y pensé que iban a, como se dice en Perú, ¿no? Que iban a meter todas las balas ¿no? en sacar los highlights, ¿no? Toda esta cuestión que se espera de un festival de este tipo, pero igual me quedo con las películas que hemos hablado estos días, con creo, la presencia muy importante del cine latinoamericano que no ha tenido en otros festivales recientes. Incluso en Cannes o Rotterdam ha habido muy pocas películas latinoamericanas. Y creo que acá hemos tenido cortos, largos, documentales, películas para niños, películas familiares, películas experimentales. Me parece que se ha encontrado esa diversidad, ¿no? Pero sí ha sido una decepción en torno a esos grandes cineastas que han entregado pues cuasi bodrios, ¿no? Hablando de Dumont, de Ferrara, incluso Assayas, ¿no? Pero bueno, quizás eran películas que no iban a entrar a campos también. Definitivamente. O sea, por favor. Y me quedo también con esas palabras de Mónica. Para mí, a ver, que teniendo como teníamos a Carlos Chatrián, digamos, en cierto pedestal cinéfilo, esta edición me deja a mí como triste, porque claro, yo también, como decimos en Colombia, esperaba la casa tirada por la ventana. O sea, de pucha, vamos a acabar con esto. A ver, para mí el arte, hablando como artista, el arte es el reflejo de la sociedad. Y hay que poner también esto en contexto. Alemania en este momento está pasando por un periodo muy difícil de, digamos, político, social y económico, que tal vez si no está ahí en las noticias, porque Alemania siempre se protege a sí misma desde adentro. Yo lo veo viviendo en Alemania, viviendo en Berlín. Se le cortó mucho el presupuesto a Berlinale este año, se le quitaron películas. Estamos hablando del año pasado teníamos 400, este año tenemos 230, se acortaron los días, no nos dieron regalos este año, nos imprimieron afiches, no nos invitaron al campal. pero de nuevo, esto es el reflejo de una sociedad que no solo en Alemania ni Europa, sino mundialmente estamos pasando primero por un conflicto entre Palestina e Israel, que si bien la gente trata de no hablar, ahí está. Segundo, una crisis el año pasado en Hollywood porque no había escritores, no había actores, todos estaban en huelga, entonces también las producciones no se hicieron el año pasado. Tenemos pues de nuevo una recesión, una inflación que hace todo más costoso, gente que no está bien paga, uniones que están en Alemania. Ahorita hay una crisis de conductores de trenes, de pilotos de avión, aeropuertos. Entonces, claro, todo esto el arte lo refleja y pues cuando tú no tienes presupuesto, por un lado, sé que se pueden hacer películas sin presupuesto,
pero eso se va a reflejar también en la calidad del producto y en algunos directores como Dumont tal vez vienen con estas ideas de estamos en guerra, hagamos algo sobre la guerra, o estamos en conflicto, hagamos algo sobre el conflicto, pero cómo le metemos humor y no sé qué hacer con mi vida y joder, tengo 80 años y ahora qué hago con estas películas y no me aceptaron en Cannes. Entonces es como... Veo yo que estamos pasando por una crisis global en todos los sentidos, salir de pandemia, salir de inflación, bombardeados con noticias de presidentes, dictadores y bueno, el arte refleja esto. Bueno, Mónica, perdón, Antonio, muchas gracias por sus palabras. Dejemos así, Juan Antonio. Muchas gracias por participar en este episodio final de la Berlinale. Ahí tienen, a los que llegaron hasta acá, pues un pronóstico más o menos de lo que creemos que ojalá se lleve premios. Los latinoamericanos, no por ser de allá, pero la verdad es que está bien chévere. Y a la gente que llegó hasta acá, pues recuerden que somos Cine con Acento y que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e iVoox, que nos encuentran también en la web como Con Acento Podcast, y estamos en Twitter y en Instagram igual. Ven, hay una postdata antes de irnos. Me quedo pensando, si los países mal llamados tercermundistas como Colombia, Perú y otros en África son los que están brillando en este festival, es tal vez porque somos los que sabemos hacer en medio de la crisis. Bueno, ahí. Sí, bueno, y a ver qué viene el próximo año, ¿no? Porque no sabemos qué rumbo va a tomar la Berlinale el año que viene, y bueno, también si es que el mundo no se va a una guerra mundial, ¿no? Pero esperemos pues que el ánimo cinéfilo contribuya pues a generar estas redes, a visibilizar películas independientes, pequeñas, no tanto de las productoras grandes que se suelen ver en estos espacios. Gracias, chao. Chao, nos vemos. Chao.